mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora es tiempo de su palabra y vamos a ir a su predicación en esta hora. Así que vamos a pedir al Señor por su palabra y para que su Espíritu Santo nos ayude a llevarla a los corazones. Bendiciones para la iglesia de Santa Julia, Manada Pequeña, mis amados hermanos, y todos aquellos que nos puedan estar viendo puedan ser bendecidos por medio de ella. Oramos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te pedimos, Señor, que usted nos guíe en medio de su palabra, que su palabra sea, Padre mío, de edificación para nuestros corazones. Disponga nuestras mentes y nuestros corazones para recibirla con humildad, Señor, y ponerla por obra. Te pedimos tu bendición en esta hora para cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor, y para mí también ayúdame, Señor. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado hermano, bueno, el Señor ha puesto en mi corazón un tema que es bastante de necesidad para estos tiempos. No sé si necesariamente para lo que estamos viviendo hoy en día, pero sí creo que es un tema que no hay que dejar de hablar. Es un tema que debemos ponerlo en la palestra en nuestra iglesia, en cada uno de nuestros corazones, por cierto. Y me refiero al tema de la santidad. Un tema, hermanos amados, que en realidad está bastante dejado de lado. No obviamente queriendo menospreciar, porque toda la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir y para corregir e instruir. Amén. Así que, hermanos, el tema de hoy en su predicación sí tiene que ver con la santidad. Y obviamente el propósito de este sermón en esta hora es que el creyente siga la santidad, sin la cual nadie, hermano, escuche bien, nadie verá al Señor. Amén. Así que vamos a estar dando una pequeña introducción de lo que tiene que ver con la santidad y lo que tiene que ver con la santificación. La primera pregunta que surge en esto es: ¿qué es la santificación? Amén. Y la santificación la podemos definir como la operación del Espíritu Santo con la participación, hermanos míos, responsable del hombre, por medio de la cual el Espíritu Santo renueva la naturaleza del hombre y lo hace capaz de vivir para la gloria de Dios. La santificación, por tanto, es a la vez obra de Dios y tarea del hombre, dado que los seres humanos, hermanos amados, son criaturas. Dios, en la persona del Espíritu Santo, nos santifica, hermano. Amén. Por lo tanto, el tema de hoy es la santidad progresiva del cristiano. Y nuestros textos base, hermanos amados, van a estar ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, del versículo 16 al 18, y después saltamos al capítulo 7, versículo 1. Dice así su palabra. Amén. Dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1 sigue diciendo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Así que el Señor nos pueda ayudar en esta hora y que podamos, hermanos míos, por medio de esta porción de su palabra, entender un poquito lo que el Señor nos está pidiendo en nuestras vidas, tanto en el carácter, tanto cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos en esta vida cristiana. Amén. Así que a continuación, obviamente, expondremos dos razones por las cuales el creyente debe santificarse. Y también veremos, dentro de la misma porción que acabamos de leer, 3 versículos donde Dios nos aconseja de manera práctica a santificarnos, y podemos ver también unas promesas muy preciosas del texto que acabamos de leer. Amén.
Así que comenzamos obviamente viendo en el versículo 16 que dice: ¿y qué acuerdo? Hay una pregunta ahí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios, templos del Dios viviente. El primer punto que vamos a ver, hermanos, es el templo. El templo. El lugar, hermano amado, de lo que era el templo, era el lugar donde Dios decide morar. Si bien Dios es cierto que no puede ser confinado a una casa hecha por manos de hombre, Él está en todo lugar y revela su poder contra los ídolos, ya sean estos el Dagón de los filisteos o el Baal de los cananeos. Pero ¿cómo entenderían los cristianos gentiles la frase templo de Dios? Hermano, los judíos decían que Dios moraba en el lugar santísimo, en el templo que se había construido, el que Dios había mandado a edificar en el Antiguo Testamento, porque ahí sí Él residiría, en lo que era el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Pero Pablo, hermano amado, enseña a los corintios que Dios moraba en sus corazones y que el cuerpo de ellos era su templo ahora. Amén. Pero los gentiles que se habían convertido a la fe cristiana necesitaban comprender que ya no era necesario tener un lugar físico, un edificio hecho por manos de hombre, sino que necesitaban, hermano amado, entender que ellos ahora, en el nuevo pacto, eran el templo de Dios. Tenían que saber que tales sacrificios que se ofrecían en muchos templos, en otros templos paganos, se ofrecían sacrificios a los demonios y no a Dios. Hermano, concurrir a estos templos en la carta a los Corintios era que lo hacía participante de aquellos cultos, de aquellas cosas paganas a los demonios. Y como pueblo de Dios ellos no podían, hermano amado, participar de aquellos cultos satánicos. Los corintios tenían que romper con su cultura pagana y servir a Dios de todo corazón, alma y mente. Amén. Pablo, hermano mío, había enseñado a la gente que ellos eran el templo de Dios, que ellos eran el templo de Dios y que obviamente nosotros somos el templo de Dios. Les había recordado esta verdad, hermano amado, y ahora se las recuerda una vez más. Pablo da a entender que los ídolos paganos de los templos están muertos y dice enfáticamente: nosotros somos templos del Dios viviente. Amén. Templo del Dios viviente en el versículo 16. En todas sus epístolas, Pablo refuerza su mensaje con citas del Antiguo Testamento. En ocasiones usa pasajes de distintos lugares para formar una serie de versículos que se enlazan por medio de palabras clave. En 2 de Corintios cita por lo menos 6 referencias al Antiguo Testamento. Amén. Parece que todas ellas están enlazadas por la idea de que Dios es un Padre, hermano. Tenemos que entender que Dios es Padre para su pueblo. Y a este se le pide que se guarde puro. ¿A quién? A su pueblo. A su pueblo, que ahora son el templo del Dios viviente. Hermano, el punto 2 en estos versículos es la promesa. Dice el versículo 16b: como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán, ¿qué? Mi pueblo. Mi amado hermano, Dios se dirige a su pueblo por medio de las Escrituras. Eso lo tenemos que tener muy claro. Dios habla por su palabra. Esta es la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Y les hace promesas y les da instrucciones. La promesa, hermano amado, que ahora nos ocupa, presenta
4 facetas de lo que acabamos de leer. Las palabras de este texto, hermano, nos presentan estas 4 facetas. 1. Habitará en su pueblo. ¡Wow! Andará con ellos. Seré o será su Dios. Y los hará pueblo suyo. Las palabras de este texto son una combinación, hermano amado, de 2 pasajes bíblicos. El primero, habitaré entre ellos, proviene del texto hebreo de Éxodo 25:8 y del 29:45, donde Dios le dice a los israelitas, al pueblo escogido de Dios, que Él habitaría o habitará en ese tiempo entre ellos. Una traducción literal diría, habitaré dentro de ellos. Como confirma Pablo con sus palabras, somos el templo del Dios viviente. Hoy en nosotros, los creyentes, se cumple esta palabra. Somos templos del Dios viviente. Por eso debemos santificarnos, hermano amado. La segunda de esta frase dice, andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estas palabras provienen del texto griego de Levíticos 26:12. La promesa de Dios consiste en que el hecho de que habitará entre su pueblo señala el establecimiento de una relación pacífica. Hermano, tenemos una relación pacífica con Dios por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Esa relación pacífica y el hecho que andará entre ellos indica una actividad benevolente de Dios hacia nosotros como su pueblo. Qué lindo es el Señor. La Escritura, hermano amado, no limita el poder que Cristo tiene de habitar entre los creyentes. Enseña que el Trino Dios mora en los corazones de los creyentes. Aleluya. Amén por eso. Junto a Cristo, el Espíritu Santo y Dios el Padre habitan también en los creyentes. Dios está siempre con su pueblo, hermano amado. Desde el momento de la creación en el huerto del Edén hasta el huerto restaurado que aparecerá con la renovación de todas las cosas. Amén. Eso es maravilloso, hermano. Somos hoy el templo de Dios. Como somos el templo de Dios, hermano amado, nosotros debemos buscar la santificación. La santificación, hermano amado, que no lo exige el hombre, hermano. No exige el hombre, no exigen los predicadores, no lo exigen los pastores, no lo exigen los presbiterianos. No, hermano. Lo exige la palabra. Lo exige el Señor, nuestro Dios, al cual nosotros llamamos Señor nuestro. ¡Wow! Somos templos del Espíritu Santo. El versículo 17, hermano mío, continúa diciendo, por lo cual, Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¡Wow! Qué maravilloso, hermano, ver cómo Dios nos instruye por medio de su palabra, hermano, a santificarnos para Él. Dios exige lealtad total al pueblo de su pacto. Y por tanto, les exige que se esfuercen, hermano, en ser puros. Hay gente que hoy día no se esfuerza en buscar la santidad. Y creen que están bien, hermanos, con el Señor. Hay gente que no se esfuerza en santificarse. Creen que con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ya todo está hecho. Y que Dios depende de toda nuestra salvación. ¿Y a nosotros qué? Hermano, tenemos que santificarnos. Porque nosotros somos parte del pueblo de su pacto, hermano. Y exige, repito nuevamente, que nos esforcemos en ser puros, hermano. Así, dice la palabra, como Él es santo. Espera que su pueblo también lo sea. Amén. Dios no se ha separado de su pueblo. Sin embargo, sus hijos e hijas se han alejado en repetidas ocasiones y seguido los caminos del mundo, hermano, que nos presenta el mundo.
porque el mundo es atractivo. El mundo presenta cosas atractivas. Y nos separamos del Señor. Y dejamos de santificarnos para el Señor. Y dejamos de buscar su rostro. Dejamos de leer su palabra, la cual es la profeta mayor, hermano. Hoy en día todos creen tener la solución, la palabra, lo que Dios le ha dicho por todo lo que está pasando. La única profeta mayor, hermanos míos, es la palabra. Y lo que necesita el Señor hoy es que su pueblo se santifique. Hoy más que nunca. No podemos seguir jugando a ser buenos cristianos y que somos, hermano amado, de apariencia. De apariencia. No, tenemos que ser completos. Nuestro carácter tiene que ser cambiado. Nuestra manera de pensar tiene que ser cambiada. Tiene que Cristo poner su mente en nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra, hermano amado. Soy enfático en esto. ¿Por qué? Porque es la palabra, hermano, la que nos transforma, nos cambia, hermano amado, nos da las pautas para seguir este evangelio tan maravilloso. Dios nos pueda ayudar. Dios, hermano amado, es fiel a su pacto. Es fiel a su pacto. Y cumple las promesas hechas a su pueblo. Además, espera también que la otra parte del pacto, que somos nosotros, guarde también las promesas que le ha hecho. Y cumpla las obligaciones de su palabra. Amén. ¿Otro? Dirán, no. Pero es su palabra, hermano. No es un mensaje en todo aviso. No es un mensaje por molestar a los hermanos. Simplemente tomo el consejo de un día. Un pastor dijo la porción de su palabra en el Antiguo Testamento cuando él dice: ay, que he sido llamado a ser atalaya, hermano. Tenemos que predicar la verdad. Y la santidad hoy en día no se ve mucho. Lamentablemente no se ve mucho. No esperemos del mundo que se santifique, hermano. Dios busca la santificación de su pueblo, el pueblo de su pacto, que somos tú y yo, y todos los que se dicen ser cristianos, hermano. Pablo cita aquí un pasaje del texto griego de Isaías: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella y purificaos, dice otra versión, hermano. La última parte de esta cita dice: y yo os recibiré. Esta está tomada del griego de Ezequiel 20:34 y de Sofonías 3:20. Hermano, el contexto del Antiguo Testamento, de donde Pablo toma esta cita, hermano, se sitúa en el tiempo en que, gracias al decreto de Ciro, se les permitió a los judíos exiliados abandonar Babilonia. Pudieron llevarse con ellos los vasos que pertenecían al templo de Jerusalén. Pero Dios los exhorta a salir de Babilonia por medio de estos versículos, que Pablo toma, por cierto, del Antiguo Testamento. Hermano, pero no se les deja tomar con ellos, hermano amado, no deben, no pueden, es el mandato del Señor, tomar con ellos nada impuro, que pertenecía al culto de los ídolos cuando el pueblo estuvo, hermano amado, el exilio en Babilonia. Su pueblo, castigado por el exilio, pero libre ahora, hermano amado, tenía que ser puro y sin mancha. Asimismo sucede con los corintios, que habían salido del mundo de la idolatría pagana, pero que ahora tienen que ser un pueblo dedicado a su Señor y su Salvador Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, tanto en el año o en el tiempo de los corintios como en el pueblo de hoy. Dice el texto: y yo os recibiré. La promesa, hermano amado, se expresa en términos futuros, para indicar que el recibimiento que Dios otorgue a sus hijos dependerá de su obediencia. Wow. El Señor nos pide obediencia por medio de su palabra. Los profetas del Antiguo Testamento, hermano, esperaban la venida del Mesías, pero los lectores de la epístola de Pablo ya vivían
en comunión con Cristo. Esta cláusula va precedida por el mandamiento de no tocar absolutamente nada espiritualmente inmundo. Por eso, si los seguidores de Jesús se guardan sin mancha de las influencias mundanas, hermano mío, Dios los aprueba y los recibe. Esa es la promesa. Nos debemos santificar, apartarnos de todo lo malo que hay en este mundo para que Dios nos pueda recibir, hermano amado. Dios exige una clase de obediencia que se manifiesta en una total sumisión a Él y nada más que a Él, hermano. Nada más que a Él. Así que Dios nos pueda ayudar en este tiempo de tanta idolatría que hay en el mundo, hermano. De tanto pensamiento contrario a la Escritura. De tanto odio hacia Dios mismo, hermano amado. El versículo 18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios quiere que sus hijos se consagren a vivir una vida de santidad y de dedicación, porque es una afrenta, escucha bien, hermano mío, es una afrenta a Dios llamarlo Padre, hermano mío, y después ensuciarnos nosotros mismos con las abominaciones de la idolatría. Esto tiene que ver con nosotros también hoy día, hermano, con cualquier tipo de idolatría, con el yo, con nuestros sueños, que nuestros sueños los vamos a reclamar y las promesas las vamos a reclamar, y hay gente que dice que no vamos a recibir un no por respuesta, hermano mío. Eso no puede ser. Eso no puede ser, mi amado hermano. No puede ser. No puede ser. Tenemos que apartarnos de todo tipo de idolatría, hermanos míos. Estas promesas han sido dadas por nadie más que el Señor Dios Todopoderoso. El título de Todopoderoso, hermano amado, es realmente impresionante. Yo no sé si a ustedes le causa algo en su espíritu, en su corazón, en su mente, cuando la palabra dice que Dios es todopoderoso, hermano. ¿Por qué? Porque nos revela a Dios como el omnipotente, a quien nadie, ni en los cielos, ni en la tierra, se puede comparar, hermano mío. Ni siquiera a nadie, a nadie. Dios es único y es todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente, hermano mío, querido. Eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, hermano. Nosotros no le servimos a un diosecito, no le servimos a papito. No, hermano, le servimos al Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Eso es temor de Dios, hermano. Tenemos que saber con reverencia a quién le estamos sirviendo, hermanos míos. El otro capítulo de uno que creo yo, hermanos, que es la continuación del capítulo anterior, del versículo 18, se junta con este versículo, en donde dice así que: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Wow. Eso es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermano mío, escribe a los Corintios. Limpiémonos. Si las promesas, hermanos, son reales, y de hecho son reales, entonces es razonable que sus beneficiarios hagan el mayor esfuerzo posible para agradar al dador de estas promesas, hermanos. Porque no han sido dadas por el hombre, ni han sido proclamadas por el hombre, ni han sido regaladas por el hombre. Han sido dadas por el Dios Todopoderoso, al Dios que le servimos. Por consiguiente, hermano mío, Pablo pronuncia una exhortación en la que se incluye a sí mismo. Pablo se incluye a sí mismo y a sus colaboradores para mostrar, hermano mío, que ellos no están por encima de sus lectores. Ellos también tenían que santificarse. Me imagino, hermano amado, cuando Pablo era inspirado por el Espíritu Santo, el temor que debía tener Pablo para escribir estas palabras a los corintios. Porque él también, hermano mío, estaba dado a bajas pasiones.
Entonces Dios nos puede ayudar a nosotros como su pueblo escogido, como su pueblo del pacto. No somos cualquier pueblo, hermano. Por eso Dios exige santificación. La exhortación, hermano amado, no significa que una sola limpieza nos mantiene limpios para siempre, hermano. Hay cristianos que creen que porque aceptaron a Cristo ya todo está listo, ya ellos son santos, son salvos, siempre salvos, hermanos míos. Pero el proceso de la santificación, hermano, es progresivo. No solo porque una vez nos arrepentimos de nuestros pecados, los cuales hay que nombrarlos con nombre y apellido, hermano. El orgullo, si tenemos orgullo, si tú tienes orgullo, si tú te evocas al yo, hermanos míos, tenemos que arrepentirnos diariamente. Hermano, debemos purificarnos constantemente. Eso es la santificación. Eso es la santificación. En estos tiempos, hermano, donde hay tanto por qué orar, donde hay tanto por quiénes orar, hermanos míos, ¿cómo estamos viniendo a la presencia del Señor? Nos arrodillamos, hermano mío, y oramos y solamente pedimos y pedimos y pedimos. Pero ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo está tu situación espiritual con Dios? ¿Cuál es tu relación? No estoy diciendo que orar por lo que estamos viviendo, hermanos míos, entiéndame bien, no está mal. No, tenemos que hacerlo, y de todo corazón, y tenemos que venir con ruego y súplicas del corazón para pedirle a Dios, hermanos míos. Pero antes, hermanos míos, tenemos que santificarnos. Recuerden que Dios no va a escuchar la oración de alguien que está en contienda con otro. Tienes que dejar tu ofrenda y reconciliarte con Él y después venir, hermano mío. La gente ya no tiene temor de eso. Y hablo de todos, hermanos, desde el mayor en la iglesia hasta el menor en la iglesia, hermano. Tienes que seguir orando, sí, tienes que seguir orando por tus seres queridos, tienes que predicarle el evangelio a tus seres queridos. Dios, por la fidelidad a su palabra, tal vez Él va a obrar en tu familiar, pero ¿sabes qué? Qué lindo sería que tú te santificaras diariamente para el Señor, y la palabra, hermano mío, causaría un efecto tan poderoso, porque el Espíritu Santo que está en ti, hermano mío, haría maravillas con tu familia. Esto no es un chiste, hermano. Tal vez a muchos no les va a gustar esta predicación, porque no quieren santificarse, así de simple. El yo en su vida está primero, hermano. Sus sueños están primero. En el trono de su corazón hay otras cosas menos Dios, hermano. Y no hay santificación. Dios nos ayude, porque así como a Pablo, hermano amado, se incluía en esto, también yo me tengo que incluir. También tú te tienes que incluir. También tus hijos se tienen que incluir, que dicen amar al Señor, hermano mío, pero no tienen temor de Dios. No hay temor de Dios. Los reformados, hermanos, hablaban del arrepentimiento diario como una forma de progreso en nuestra santificación. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, arrepentirnos diariamente, hermano. Algunos cristianos me han dicho a mí, ¿de qué me tengo que arrepentir, hermano? Todos los días fallamos al Señor y todos los días tenemos que pedir perdón al Señor para que Él nos reciba, para que Él nos apruebe, hermano. Porque sin santidad nadie, repito nuevamente la frase, nadie verá al Señor. En otro lugar, hermano, Pablo escribe a los corintios, hermano amado, que estaban lavados, santificados y justificados. Pero el proceso, hermanos míos, de santificación para ellos y para nosotros es continuo, dado que la naturaleza humana es proclive al pecado, hermano. El que cree estar firme, mire que no caiga, hermano. El que cree estar firme, mire que no caiga. En orgullo, vanagloria, hermano, y cuántas cosas. Hay una lista de cosas que la palabra también las nombra, hermano, que son abominables para el Señor. Eso no es parte de la santificación. Tenemos que venir a Dios con temor y temblor y santificarnos
para el Señor. Cuando los judíos, hermanos, se encontraban en una condición ceremonialmente impura, tenían que lavarse cada vez que tocaban algo impuro. Y ningún sacerdote o levita podía entrar en el tabernáculo o en el templo sin haberse lavado antes. El mismo principio, hermano, y este es el principio. El mismo principio, hermano, se aplica al pueblo de Dios, tanto en el tiempo que Pablo escribe a los Corintios como al pueblo de hoy día, hermano. Hermanos, que cuando entramos a la presencia sagrada del Señor, debemos venir purificados, hermano amado. Debemos purificarnos, hermano, confesando nuestros pecados, hermano. Con nombre y apellido, lo repito. Pablo admite, hermano, que él no es mejor que los corintios. Ojo, él no admite que es mejor que ellos. No porque él era apóstol de Dios, apóstol de Jesucristo. Él no se consideraba mejor que los corintios, mejor que sus lectores, mejor que nosotros. No, él también necesita, hermano amado, y necesitaba limpiarse y purificarse igual que los corintios, igual que nosotros, hermano. Pablo, hermano, describía a los creyentes corintios como santificados en Cristo Jesús. ¡Wow! E indica que Dios, hermano, los hizo santos por la obra de su Hijo. Por la obra de su Hijo, hermano. Fuimos santificados nosotros, hoy también. Pero la santificación, hermano, sigue siendo un proceso continuo en el tiempo para nosotros. Eso es santificación, hermano. Eso es santificación. Dios nos santifica por medio de su Hijo Jesucristo y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que santificarnos diariamente para el Señor. Hermano, este proceso continuo en que los creyentes deben esforzarse debe ser algo asiduo, debe ser con fuerza, hermano, por una completa santidad. Nadie habla de santidad, nadie quiere, hermano, que le hablen de santidad. Incluso dice, ¿cómo debe hacerse, hermano? Qué lindo. El Señor es sabio, hermano. El Señor es sabio, nos aconseja, nos da la salida, nos da la respuesta cuando necesitamos. ¿Cómo lo debemos? Pero ¿cómo, hermano Bernardo, lo debemos hacer? En el temor de Dios. Capítulo 7, versículo 1. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es así como debemos buscar nuestra santificación. El temor y la reverencia a Dios, hermano, promueve la motivación para perfeccionar la santidad del creyente, hermano. El temor y la reverencia, hermano amado, el temor y la reverencia a Dios, recuérdenlo, promueve la motivación para perfeccionar la santidad del creyente, porque es Dios quien debe ser honrado. El temor y la reverencia a Dios promueve la motivación para perfeccionar la santidad del creyente. En presencia de Dios Padre, sus hijos deben vivir, hermano amado, en este mundo como si fueran extranjeros. ¿En qué? En reverente temor. Primera de Pedro 1:17 lo dice. Dios nos puede ayudar, hermano, porque en estos tiempos, lo repito como lo repetí en un devocional anterior, lo que sus hijos y el mundo necesitan es a Dios. Es a Dios. ¿Y cómo lo vamos a tener? Con temor a Él. Con temor al Señor. Si tú en esta hora estás, hermano amado, con tu vida sin poner la cuenta al Señor, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. Tenemos a un Dios bueno. Tenemos a un Dios bueno, hermano, que perdona la iniquidad y los pecados de sus hijos, de su pueblo. Él los toma, los echa a los fondos del mar y nunca más se acuerda de ellos, hermano. Debemos ponernos a cuenta. Si la santificación para nosotros no es un tema, bueno, usted no va a tomar en cuenta el consejo del Señor, no el consejo del hermano Bernardo, el consejo del Señor, porque es su palabra hablando a nuestras vidas. En conclusión, ¿qué podemos decir? Los cristianos, hermano, sobre todo en este tiempo, son la sal del mundo. ¿Y qué pasa con esos cristianos?
deben influir una sociedad decadente, hermano amado, y anticristiana con el Evangelio de Cristo, y deben trabajar y orar por la venida del reino de Dios. Hermano, no deben hacer concesiones a la cultura que los rodea, ni permitir que esta cultura gobierne sus vidas, porque lamentablemente, hermano, la cultura del mundo se está metiendo en la iglesia, y eso, hermano amado, hace ver a la santidad como algo que ya era de los antiguos, hermano mío, que era del Antiguo Testamento. No, hermano, no, hermano, no, hermano mío. El pastor no nos va a santificar, los coros no nos van a santificar, la alabanza no nos van a santificar, hermanos míos. Ir a la iglesia, los días que tengas que ir a la iglesia, no nos va a santificar, hermano. Es nuestro temor al Señor es lo que nos va a santificar. Es pedir perdón al Señor por nuestras faltas, hermano amado, y nuestras falencias, hermano, por nuestros pecados cometidos día tras día. Eso es lo que, hermano mío, va a meternos en la santidad que Dios quiere, porque así como Él es santo, su pueblo, hermano mío, y con esto termino, su pueblo, escuche bien, su pueblo debe ser santo. Le guste a quien le guste, hermano. Al mundo lo más probable es que esta predicación no le va a gustar. Y a algunos cristianos tampoco les va a gustar. Pero déjame decirte una cosa. Si tú buscas la santidad por el temor a Dios, para agradarle a Él, hermano, nuestra vida, hermano, y realmente vamos a ser la sal del mundo. Nuestra vida va a ser usada por el Señor para alumbrar este mundo en tiniebla, hermano. Este mundo que hoy día necesita tanto de Dios, hermano. La gente está desesperada, hermanos míos. Y Dios necesita gente en santidad, no charlatanes, hermano. No charlatanes que vengan a echar palabras lisonjeras a la gente para caerle bien y no quedar mal con la gente. Déjame decirte una cosa, no vas a quedar mal con la gente, pero vas a quedar mal con Dios. Sí. Santificación. Cuando gente pida tu consejo, en el nombre del Señor, puedas estar santificado. Para que sea el Espíritu Santo, por medio de ti, usándote como vaso de barro para dar un buen consejo. Porque sabes que cuando te santifica vas a temer a Dios y sus promesas van a ser vivas en nuestras vidas. El Señor les bendiga.